Vamos con el concepto de área en el espacio. Entonces, ¿alguno quiere decirme algo? ¿Se entendió lo último que dije que era? Sí, lo de la conversión de unidades. Bueno, entonces vamos al área y una cuestión que pasa no solo en el espacio, también hay situaciones en el plano y en la recta de conjuntos no medibles que tienen que ver con cuestiones de la teoría de conjuntos, pero por ejemplo pueden googlear un poquitito sobre la paradoja de Banach-Tarski, que se conoce también como la paradoja del poroto y el sol, por ejemplo, porque la idea es que se puede descomponer una esfera en dos esferas con el mismo volumen que la esfera original, o sea que convertimos una en dos, y esto, por más que se conoce como paradoja, el término paradoja viene a ser porque sorprende, pero es un resultado completamente demostrado, una demostración bien hecha, digamos, de que con la teoría de conjuntos que se cuenta en este momento, la paradoja de Banach-Tarski es totalmente posible. Entonces eso muestra que más que en la vida real no se puede convertir un chocolate en dos chocolates, que esa sería como empieza uno de los videos que estuve mirando acerca de esto y que estaba bueno, pero en la vida real no se puede hacer eso, pero de acuerdo a la axiomática que tenemos de conjuntos en la actualidad, es un teorema completamente válido, ¿no? Entonces, lo importante es que nos vamos a restringir solamente a medir cosas que son relativamente fáciles de medir y no cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la idea del área en el espacio es que vamos a medir más que nada poliedros y algunas áreas de cuerpos redondos como el cono y el cilindro y la esfera, pero no mucho más. Entonces, como límite de estas cosas. Fíjense que este teorema que estamos nombrando acá habla de que le podemos asignar un número real positivo a un poliedro, ¿sí? A una región poligonal le podemos asignar que sea una región poligonal plana pensada en el espacio, significa que cada una de las caras es una región poligonal, ¿no? Entonces, cosas que le pedimos a la función área es que a figuras congruentes les asigne el mismo número, que si una región poligonal es suma de otras que no se solapan más que en las fronteras, y que se puede escribir como unión finita, eso también es importante, de regiones poligonales, la suma de las áreas de las regiones componentes me da como total la región resultante, ¿sí? Y otra cosa que le asignamos es a un cuadrado de lado de longitud 1, tiene por área 1, ¿sí? Entonces, vamos a mirar primero el teorema de conversión de área, ¿sí? Entonces, si tenemos una misma figura medida las áreas con dos segmentos unitarios diferentes, lo que se calcula acá es d cuadrado, faltaría, ¿no? Eso es un error que está en el libro. O sea, hay que dividir por la medida del cuadrado unitario u, pero medido en cuantos el lado, qué número corresponde a xu, ¿sí? O sea, qué número de veces entra u en v, y eso se da en un lado y en el otro. Por eso acá debería estar
V cuadrado, ¿sí? La demostración es similar a la de que hicimos en el plano porque seguimos, o sea, todo lo que es área queda metido adentro de un plano para el teorema que hemos visto y entonces no nos trae complicaciones trabajar con áreas de regiones poliédricas. Lo que sí empieza a haber algún problema es cuando queremos trabajar con el cono, el cilindro, etc. Entonces, claro, o sea, vamos a poder, lo que dice esta definición es que si las cosas las tenemos en un plano, cada una de las partes está en un plano y las intersecciones entre dos partes distintas solamente se dan en una arista, ¿sí? Los interiores de cada región no tienen puntos en común, entonces el área de una región poligonal la vamos a poder escribir como la suma de cada una de las caras, ¿sí? O sea, esta A se puede distribuir y calcular el área de cada una de las caras del poliedro y obtener como resultado total la suma de las áreas de las caras. Entonces ahora sí vamos a notar que si tenemos una pirámide regular, ¿sí? N-gonal, o sea que la base sea un polígono de lado n, todos sus caras entonces van a ser triángulos isósceles con la misma altura y por eso es que se puede escribir esta fórmula abreviada del semiperímetro por la apotema de cada una de las caras, ¿sí? O sea, la altura de los triángulos laterales. Entonces, o sea, lo que hacemos es cada triángulo isósceles es base por altura sobre 2, pero como las alturas de todos los triángulos son iguales, se puede sacar como factor común y la suma de todas las bases queda dividida por 2, también se puede sacar un medio como factor común, entonces obtenemos esta fórmula que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo interesante y nuevo ahora en esta cuestión del espacio? Que podemos calcular a partir de conocer las áreas laterales de las pirámides regulares, podemos conocer el área del cono. Y esto lo hacemos utilizando de alguna manera lo que se conoce como el método de exhaustión. Lo que hacemos es hacer una sucesión de pirámides por adentro del cono, donde vamos aumentando el número de lados de la base para que cada vez se aproxime más al círculo que es la base del cono, y hacemos lo mismo con pirámides por afuera. Entonces lo que vemos es que si R es la longitud del radio de la base del cono y P pequeño, el perímetro de la base de la pirámide inscripta, P grande, el perímetro de la base de una pirámide circunscripta al mismísimo cono, o sea, tanto las pirámides chiquitas como las pirámides grandes están al mismo cono, ¿sí? El cono está fijo. Entonces lo que hacemos es calcular el límite, tenemos una sucesión en realidad de valores reales que son las áreas, esta sucesión creciente de áreas laterales donde va creciendo la cantidad de lados que tiene la base, y tenemos otra sucesión decreciente con las pirámides que están circunscriptas, o sea que están por afuera, pero estas dos sucesiones están acotadas. La que crece está acotada superiormente y la que decrece está acotada inferiormente. Además nos van dando valores también que lo podemos pensar como intervalos encajados, ¿está bien?
Por lo tanto, existe el límite de esta sucesión y el límite de esta sucesión. ¿Y cuál es ese límite? El área lateral del cono. Entonces, a ese número real que existe y es único, que podemos encontrar de esa manera, lo llamamos área lateral del cono, y como termina siendo la superficie de la base por la generatriz del cono, eso no me acuerdo si alguna vez lo trabajamos, pero en el cono esto se llama base y la generatriz es cualquiera de las rectas que me permiten generar el cono como sólido de revolución, ¿no? Entonces, este G vendría a provenir de las alturas de los triángulos de las pirámides, ¿sí? Y pi por radio es el límite de lo que va pasando con las bases de las pirámides una vez que van creciendo la cantidad de lados que voy mirando, ¿sí? Entonces, obtenemos este valor utilizando el axioma de continuidad, que nos permite trabajar con la noción de intervalos encajados o también la de sucesiones crecientes acotadas superiormente o decrecientes acotadas inferiormente. Ahora viene un teorema que es acerca de los troncos de cono. Si se acuerdan, un tronco de cono es cortar al mismísimo cono que tenía antes con un plano paralelo a la base. Entonces, obviamente que eso lo podemos hacer como diferencia de las pirámides completas, sacándole las puntitas, ¿sí? Entonces acá aparece toda esa cuenta y está bien interesante, que funciona también, y entonces podemos usar la formulita esta que aparece acá, que ya la señalé porque me había olvidado pasar la hoja. Fíjense que lo que estamos mirando acá es que hay un promedio, acá no sé si no, faltaría un 2, entre los radios de la... Ah, no, porque es radio. Si hubiera sido diámetro está el 2, pero con radio no hace falta. Este R1 más R2 es, si miramos en la anterior, acá vendría a estar R1 y acá vendría a estar R2, ¿sí? Entonces, al hacer R1 más R2 es como hacer el diámetro 1 más el diámetro 2 todo dividido 2, así que está bien la fórmula que está en la siguiente diapo. Y entonces tenemos 2pi por radio por h, que vendría a ser este R, el promedio de las... no, pues estamos haciendo del cilindro, perdonen. El tronco de cono sale esto. Como corolario podemos sacarla del cilindro, ¿sí? Y este es el teorema que sale más interesante, porque teníamos una forma de calcular el tronco de cilindro pensando en estos datos, este y este, ¿no? Pero también podemos sacar el área lateral de este tronco de cono trabajando con los promedios, ¿sí? En realidad, voy a borrar lo que dibujé. Fíjense, tenemos O, que es el centro de la circunferencia de la base, y O' es el centro de la circunferencia, que es la tapa, ¿sí? Entonces tenemos M, que es el punto medio del segmento O', y tenemos N, que es el punto medio de una generatriz, de la unión de dos puntos que están uno en la base y otro en la tapa, ¿sí? Y de ahí podemos hacer la perpendicular
a este segmento por M que va a intersectar a la altura en algún punto, ¿sí? En particular, esa intersección podría llegar a estar, si el cono fuera muy pronunciadito, podría llegar a quedarme afuera. No, no es el caso. Muy, muy cortito por ahí. Tendría que... Si es muy cortito el cono, esta perpendicular me puede quedar que la intersección está fuera del interior del cono, ¿sí? Pero eso me permite calcular el área lateral del cono utilizando esta fórmula, que es la que hay que demostrar siguiendo todos estos razonamientos que están acá y que me complican un poco, pero tiene que ver con triángulos semejantes, ¿sí? Y entonces mirar que este promedio se puede cambiar por algo que anda por acá, y eso me permite... ¿Por qué hago este teorema, que parece bastante extraño y fuera de lugar? Es porque voy a usarlo para calcular el área lateral de la esfera. Entonces, algo que hago con la esfera es partirla en... a ver si lo puedo... A ver, desde acá lo puedo correr y ahí agrandar. Bueno, fíjense que lo que hago es agarrar a la esfera y seccionarlo por planos paralelos que están todos equidistantes, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es pensar, no sé si se nota, no, me parece que no. A ver si lo puedo hacer más grueso. Acá fíjense que si dibujo hay un conito y acá hay troncos de cono, ¿sí? Que tienen distintas circunferencias y acá empiezan para abajo. Acá. ¿Sí? ¿Se ven ahí? Entonces, lo que hago es pensar el área lateral de la circunferencia pensando en función de las áreas laterales de cada uno de estos troncos de cono y sumando dos conos en las puntas, ¿sí? Entonces, esto ahora, que ya vieron el dibujito, no, lo voy a achicar, no lo quiero perder. Me quedó todo rayoneado por ahí. Bueno, ahí. Voy a borrar esto. Entonces, el teorema anterior, que parecía bastante plomo en el sentido de que para qué necesito calcular de dos maneras diferentes el área del tronco de cono, pasa más bien por poder demostrar mejor este teorema, que tiene que ver con el área lateral de la esfera, con el área de la esfera. Y fíjense que acá cuando hacemos esta sumatoria, que si quieren lo puedo agrandar un poco para que se vea mejor, lo que estamos haciendo es las áreas, pensarlas en... además esto se hace con un múltiplo de 2, no con cualquier cosa como hice yo ahí, pero se le suman todas las áreas de troncos de cono y dos puntitas que son conitos, no troncos, ¿sí? Entonces lo que vemos es que la sumatoria de todas estas cosas podemos sacar como factor común a 2pi, que me venía bien tener la esfera sin haberla hecho todavía. A ver, vamos a borrar esto. Borro esto. Porque fíjense que lo que estábamos usando
era de alguna manera el punto, en la perpendicular al segmento que pasa por el punto medio en ese tronco de cono termina siendo el radio. Lo mismo para esto es el radio, lo mismo para este es el radio. Entonces, en esa sumatoria que aparece ahí, lo que se está sacando como factor común es justamente ese valor del radio. No me deja. Bueno, no me deja volver a tocar la imagen, así que espero que más o menos se haya entendido cuál es la idea de esto, pero la idea entonces es calcular cada superficie de tronco de cono, pero pudiendo utilizar la medida del radio como factor común a todos los sumandos que aparecen ahí, porque estoy calculando el área de cada tronco de cono y del cono por esa segunda fórmula que me permite trabajar con la perpendicular a la generatriz en lugar de con el promedio de los radios. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, no sé qué le pasó a la tablet, que no se quiere actualizar. Me tienen que esperar un poquitito que me reacomode. Pueden hacerme preguntas mientras tanto. Ahí está. Ahora estamos en las mismas. Bueno, lo único que resume este teorema acá es que el número que encontramos recién existe por ser límite de esa sumatoria que estamos haciendo ahí, y acá demuestra un poquitito esto, mirando que estos valores se puede hacer tan pequeño como se quiera, entonces la superficie de las áreas estas está acotado por lo que se conoce como la fórmula del área de la esfera, y eso es 4pi por r cuadrado. Ojo que en el libro, cuando pasamos a volumen de la esfera, ese no está bien, el teorema que está en el libro. Así que para la parte de volumen me voy a pasar a trabajar con el Puig-Adam, porque está mucho mejor ahí esa parte. Bueno, yo con áreas, entonces ya está terminado con el área de la esfera, y si quieren podríamos pasar a la otra Jamboard que decía a continuación, que es la que les pasé primero, pero con la salvedad de que